¿Cuántas veces has pensado en hacer algún cambio en tu foro y no te has atrevido por miedo a estropearlo? En este vídeo os enseñaré cómo podéis montar un servidor en vuestro ordenador e instalar en él una copia de vuestro foro, en donde poder hacer todas esas pruebas sin temor. ¡Empezamos! Lo más lógico sería pensar que instalar un servidor dentro de vuestro ordenador es algo complejo, pero no. Gracias a herramientas como XAMPP o WAMP, esto se convierte en una tarea sencilla. Aunque ambas son totalmente válidas, para este ejemplo yo utilizaré XAMPP. En la descripción os dejaré un enlace de descarga, aunque fácilmente lo podéis encontrar buscando en Google XAMPP. Accedéis, normalmente es la primera página que os aparece, y aquí ya encontráis todas las opciones que tiene para Windows, Linux y Mac. Como veis, la última versión viene con PHP 7.2. Si vosotros queréis otra versión, le dais aquí y os aparecerán las distintas versiones: PHP 5, 7.0, etc. Os descargáis la que mejor os venga. Una vez descargado, tendréis un instalador normal que yo recomiendo ejecutar como administrador, para no tener que estar dándole permisos cada 2x3. Y básicamente el proceso es típico: siguiente, siguiente y poco más. Ahora lo veremos. Este mensaje os puede aparecer si tenéis un antivirus instalado. Os recomienda deshabilitarlo durante la instalación. En mi caso no lo voy a hacer, creo que no es necesario. Esto le dais a OK simplemente. Y ahora empieza el proceso. Siguiente. Aquí os pregunta qué queréis instalar. Yo de esto, la verdad, para lo que vosotros lo vais a usar, solo os hace falta Apache y MySQL. Tanto el servidor de FileZilla como el email y Tomcat no os hace falta. Perl, si queréis instalarlo, lo instaláis, no es necesario para esto tampoco. Lo que sí os hace falta es phpMyAdmin, y de estos dos la verdad tampoco os hace falta, pero bueno, si queréis instalarlo todo, instalarlo. El directorio de instalación es una parte importante. Por lo general lo instalaríamos en equipo, disco C, archivos de programa y XAMPP, pero en este caso no es recomendable, de hecho creo que da error. Lo ideal es meterlo directamente en el disco C y en una carpeta llamada XAMPP o llamada servidor o como queráis, pero el nombre no es conveniente que tenga espacios, porque si no da error. Entonces yo lo voy a dejar en la carpeta por defecto. Y siguiente. Aquí os pone si queréis leer más sobre esto, yo lo voy a quitar. Y siguiente. Siguiente. Y ya empieza el solo. En este punto os preguntará si queréis darle acceso, o por supuesto le decís que sí. Como veis, ya ha finalizado y os pregunta si queréis iniciar el panel de control. Ese panel lo trae por defecto y os permite arrancar o detener el servidor. Lo vamos a ver así de forma muy rápida. Bueno, os preguntará el idioma, casi que lo dejamos en inglés. Vale, y este panel, como veis, es muy sencillo. Aquí, como veis, aparece Apache, aparece MySQL y los distintos servidores.
En este caso nosotros solo tenemos dos, que como veis aquí no aparece información, eso es que están detenidos. Podéis darle a Start para arrancarlos. Como veis ya os pone los puertos que está utilizando y su identificador. Este es el Apache normal, que es el servidor web. Y para tener base de datos tenemos que iniciar este, que os pedirá permiso también, como no. Y con esto tenemos arrancado nuestro servidor. Como veis aquí aparecen unas pestañas de servicio que no me deja seleccionar, pero si salimos y yo ahora busco aquí el panel, supongo que estará aquí en Champ, aquí tenéis. Lo ejecuto como administrador. Como veis ya me aparece seleccionado. En este caso me aparece así porque no está instalado como servicio. ¿Qué quiere decir esto? Si lo cambiáis y le ponéis el servicio, el servidor se iniciará automáticamente con vuestro ordenador. Si lo dejáis así con la X, tendréis que abrir el panel de control y darle aquí a Start, como he hecho yo, para iniciarlo. Eso ya depende de lo que cada uno quiera. En este panel, lo único que vais a utilizar aparte de esto son los registros de errores, por si queréis verlos, y esto que pone Shell, que lo único que hace es abriros la pantalla con la línea de comandos. Esto quizá en otro vídeo se explique cómo actualizar el foro a través de la línea de comandos o cosas así que os pueden hacer falta en un determinado momento. Dicho esto, cerramos el panel, no nos hace falta para nada más. Como veis hay que darle aquí a salir, si lo cerráis os va a quedar como un icono aquí, como veis está aquí. Entonces ahora, si abrimos nuestro navegador y ponemos aquí localhost, como veis aparece la página principal de Champ con la información de inicio y todo el rollo. Esta es la página que aparece por defecto, que nos está indicando que el servidor está funcionando y está operativo. Tenéis información de PHP también, como veis estamos usando PHP 7.2, que es la que descargamos, y todas las opciones que vienen instaladas por defecto. Vale, una vez comprobado que nuestro servidor está operativo, lo que nos queda es hacer la copia de nuestro foro. Y os preguntaréis, ¿y dónde tengo que meter los archivos de mi foro para que me funcionen? Bien, por lo general los servidores usan directorios como public HTML, 3W o htdocs para su directorio principal. En este caso se utiliza htdocs y lo podéis encontrar en el directorio de instalación. Si recordáis, yo lo instalé en C Champ y dentro aquí tenéis htdocs. Aquí por defecto estos son los archivos que vienen de Champ, que es lo que acabamos de ver, la página que acabamos de ver. Esto podéis dejarlo, podéis borrarlo, no importa. Y aquí, por ejemplo, yo ahora voy a hacer una nueva carpeta que se va a llamar prueba. Y aquí voy a meter mi foro para no mezclarlo con estos archivos que ya están aquí. Antes de proceder con la descarga de nuestro foro, un paso que es opcional pero que yo recomiendo hacer es establecer una contraseña para el usuario por defecto de las bases de datos. Cuando instalamos Champ, este genera el usuario principal de MySQL, que viene siendo root, pero viene sin contraseña. Y aunque es un servidor que solo vais a usar vosotros, yo soy amigo de ponerle una contraseña, aunque sea una contraseña sencilla. Entonces, para hacerlo, abrir vuestro navegador y entráis en localhost php myadmin, que es la dirección en donde podréis gestionar vuestras bases de datos. Como veis aparecen las bases de datos que vienen por defecto, no es recomendable borrar ninguna.
lo que nos interesa ahora es entrar en cuentas de usuario. Como veis, hay algunas. Como veis, tenemos 3 cuentas de root con las diferentes direcciones, que básicamente todas apuntan a localhost. Y lo que tenemos que hacer es establecerle una contraseña. Entonces entramos aquí, cambio de contraseña, y aquí le ponéis la contraseña que queráis. La volvemos a escribir y la guardamos. Esto no me hace falta. Como veis, al ponerle la contraseña, phpMyAdmin nos ha expulsado porque no la sabe. Como veis aquí, os pone que tendréis que revisar el archivo de configuración y ponerle la contraseña correcta. Es lo que vamos a hacer ahora. Para eso entramos en el directorio de instalación de XAMPP, en mi caso es CXAMPP. Aquí tenéis phpMyAdmin y dentro tenéis el config inc.php. Lo abrís con vuestro editor de texto. Yo os recomiendo Notepad++, es bastante sencillo y potente. Como veis aquí, tenéis el usuario puesto y no hay contraseña. ¿Veis que está vacío? Tenéis dos opciones. Una sería poner aquí directamente la contraseña y la otra, que es la que yo uso, es cambiar esto y ponerle cookie. Si lo escribo bien, cookie, quitarle el usuario y dejarlo así. Con esto lo que conseguiremos es que cada vez que entremos en phpMyAdmin nos pida el usuario y contraseña. No entra de forma directa, pero digamos que es un acceso más seguro. Actualizamos la página y vemos que nos pide usuario, que va a ser root, y nuestra contraseña. En este paso podemos volver a entrar en cuenta de usuarios y hacer el mismo proceso con los otros dos usuarios root que nos aparecen aquí. Volverle a poner la contraseña y ponerle la misma. Yo se lo he cambiado a este y más a este, y se lo podemos cambiar a este también. Cambio de contraseña y le ponemos la misma, para que así no tengamos problemas de ningún tipo. No es imprescindible, pero lo podemos hacer. Como os digo, si lo dejáis sin contraseña, pues irá sin contraseña, y si se la ponéis, pues quedará tal cual. Una vez hecho esto, podemos proceder a meter nuestro foro en el servidor. Bien, pues vamos a empezar en nuestro caso descargando los archivos de nuestro foro por FTP. Para ello abrimos el cliente FTP como de costumbre. Aquí voy a seleccionar directamente XAMPP, htdocs y la carpeta que acabo de crear, que se puede crear desde aquí. Si dais clic derecho, crear directorio, os podéis crear directamente la carpeta, no hace falta irse al directorio. Y aquí voy a subir los archivos. En este caso voy a abrir el FTP de Canidet y vamos a hacer la copia del demo, concretamente del demo de PHP BB 3.1, por ejemplo. Voy a coger, selecciono todos los archivos, lo podéis hacer con la tecla de mayúsculas de vuestro teclado, y con la tecla control podéis quitar, si lo mantenéis pulsado, algún archivo que no queráis por el medio. En mi caso os recomiendo que quitéis la carpeta caché, porque esta carpeta tiene muchos archivos, sobre todo la versión 3.1 y 3.2 hay muchos archivos y no es necesario, simplemente no la descargáis. Una vez descargados los archivos, creáis una carpeta llamada caché y los archivos de ahí se crearán cuando abráis el foro por primera vez. No es imprescindible descargaros esos archivos. Y de resto sí, de resto descargamos todos los archivos.
Una vez finalizada la descarga de archivos, recordad que si no habéis descargado la carpeta caché tendréis que volver a crearla. No importa que esté vacía, ya os digo, es un servidor que solo vais a usar vosotros. No importa que en esta carpeta no estén los archivos que vienen por defecto llamados htacs e index.html. No importa que no estén, no os preocupéis. Y con esto podemos cerrar lo que viene siendo el gestor FTP. A continuación descargaremos la base de datos. Para ello hay dos maneras. Si vuestro hosting tiene un panel con la opción de exportar la base de datos o generar copias de seguridad, podéis usar esa forma, ya que va a funcionar mejor y va a ser más rápido. Si vuestro hosting no tiene esa opción, haremos la copia a través de phpMyAdmin. Una vez entréis en phpMyAdmin, abrís la base de datos que queréis descargar, os vais a la opción de exportar y aquí yo os recomiendo, no es imprescindible, pero os recomiendo ir al campo personalizado, dejar todo seleccionado y aquí dejamos sin seleccionar esta opción, pero si seleccionamos esto lo que va a hacer es añadir una consulta a la copia de seguridad que lo que hará será borrar las tablas que existan antes de meter los nuevos datos. Esto es útil si hacéis alguna modificación en la base de datos y después queréis volver a poner los datos que ya teníais. Entonces, si importáis esa base de datos encima sin marcar esta opción, lo que os va a aparecer es un error porque os aparecerán datos duplicados. Intentará insertar datos que ya existen. Y al ponerle esto, lo que hace es borrar antes de insertar los nuevos, con lo cual siempre tendréis una copia limpia, digamos. Le doy a continuar y esperamos a que descargue. Si el proceso tarda mucho o porque vuestra base de datos es muy grande, lo que podéis hacer es descargarla por partes. En vez de seleccionar todas las tablas, ir seleccionando por grupos, primero unas, después otras, hasta que podáis descargarla. Eso ya depende de vuestro servidor. Una vez la tenemos descargada, solo nos queda importarla en nuestro servidor. Para ello vamos a abrir de nuevo phpMyAdmin de localhost. Voy a poner una contraseña. Aquí voy a hacer una nueva base de datos, la que voy a llamar prueba. Y una vez dentro, voy a la opción de importar y aquí busco el archivo que acabamos de descargar. En mi caso estarán descargas y aquí tal, y os vais abajo y le dais a continuar. Vale, como veis ha aparecido un error, que esto me va a permitir explicaros o digamos hacer unos ajustes para evitar este tipo de fallos. Por defecto la configuración que viene con XAMPP digamos que es básica, entonces nos puede dar errores en cuanto a tiempo límite de uso o como aquí que el tamaño del archivo excedió el máximo permitido. Lo que vamos a hacer ahora, para que no tengamos estos problemas que tanto nos pueden aparecer aquí importando una base de datos como por ejemplo actualizando nuestro foro a la última versión, por ejemplo, vamos a cambiar la configuración de PHP. Vamos a ponerle valores altos para evitar estos problemas. Entonces lo que vamos a hacer es entrar otra vez en nuestro directorio del servidor. En esta ocasión nos vamos a PHP y aquí buscamos el archivo php.ini, que es este. Este lo vamos a abrir. Lo podéis abrir con el bloc de notas, pero os recomiendo usar el Notepad++ que usamos antes para evitar los problemas. Como veis aquí os aparece un archivo con muchas líneas, no os asustéis,
Viene todo bastante bien explicado, aunque en inglés, pero lo podéis traducir con un traductor si no sabéis inglés o lo que sea. A nosotros la mayor parte de estas opciones no nos interesa. Lo único que le vamos a cambiar son esos límites que os he mencionado. Estos límites, como veis, están bastante abajo y aquí empezamos a tener lo que nos importa. Este es el tiempo máximo de ejecución, que como veis aparece en 30 segundos. Lo podéis poner por ejemplo en 300, que son 5 minutos, y así no tendréis problema. El tiempo de entrada lo podéis poner también en otros 300, sin problema. Memoria límite, viene a 128, lo podéis poner a 256. Vuestro ordenador seguramente tendrá más de 256 megas, no tendréis problema y os evitaréis errores. Si seguimos bajando, esto no nos importa. Como veis, viene activada la opción de mostrar errores. Esto nos gusta porque cualquier cosa siempre aparecerá. Y aquí, como veis, tenéis la opción del tamaño máximo al enviar digamos datos al servidor. Por defecto vienen 8 megas. Si vais a importar bases de datos y tal, lo podéis subir bastante. En mi caso lo voy a poner a 256 megas, por ejemplo. Y aquí, más abajo, encontraréis el tamaño máximo que puede tener un archivo. También lo podemos poner a 256 megas o lo que vosotros queráis. Estos son los archivos simultáneos que podéis subir, en 20 creo que está bien. Y las demás opciones la verdad no nos importan mucho en este caso. Las extensiones que tiene y todo. Simplemente guardamos y lo que tendremos que hacer ahora es reiniciar nuestro servidor. Para ello abrimos el panel de control que os he enseñado antes, que estará en la X. Y en el servidor Apache le damos a detener y lo volvemos a iniciar. Salimos y ahora volvemos a cargar el phpMyAdmin. Entramos en nuestra base de datos, como veis sigue vacía, y usamos la opción de importar que íbamos a usar antes. Le damos a abrir y a continuar. Como veis ahora no nos da el error y está cargando la base de datos, que le va a llevar un ratito dependiendo del tamaño de la misma. Bien, como veis ya ha acabado la importación. En mi caso no le ha llevado mucho tiempo porque es una base de datos pequeña. Si tenéis problemas con este proceso porque vuestra base de datos es muy grande, decírmelo por los comentarios e intentaré hacer una explicación de cómo hacer lo mismo pero a través de la línea de comandos y así evitaros este problema, porque tampoco es conveniente subir mucho más los límites que hemos subido en PHP, por lo cual si tenéis una base de datos muy grande igual tenéis que recurrir a la línea de comandos. Como os digo, dejármelo en los comentarios y si veo que muchos tenéis este problema pues haré una explicación. Una vez importada la base de datos, solo nos queda configurar nuestro PHPBB para que reconozca esos datos de la base de datos. Básicamente es ponerle el usuario y contraseña que estamos usando, aparte del servidor, que a veces no es localhost en vuestro hosting. Para ello vamos a abrir la carpeta donde tenemos nuestro foro, en mi caso es cchamphtdocs. Aquí la carpeta que he creado, como veis están aquí todos los archivos. Lo que voy a hacer es abrir el config.php y aquí os vais a encontrar con un archivo similar a este. Básicamente lo que nos interesa cambiar aquí solo es el host, que en mi caso veis que es distinto al localhost. Yo aquí tengo que poner localhost. El puerto es el mismo. El nombre de la base de datos es el que habéis creado, en mi caso es prueba. Y como usuario y contraseña vamos a usar los que vienen por defecto, que es root
y la contraseña que le habéis puesto. Como es un servidor propio, no os voy a explicar cómo crear nuevos usuarios con sus permisos, porque sería un coñazo y no os hace falta porque nadie va a acceder ahí. Por lo cual podéis usar siempre el usuario por defecto, que aunque no es recomendable en un servidor normal, aquí da igual. Aunque tenga permisos globales no os va a afectar y os vais a evitar problemas. Guardamos y una vez hecho esto, vuestro foro tendría que estar operativo. Lo vamos a probar. Voy a cerrar esto y aquí puedo acceder a localhost y el directorio que yo he creado, prueba. Como veis, acceder a nuestro sitio nos aparece cierto error de bug, pero esto es debido a que la versión que tenemos aquí, que es PHP BB 3.1, no es compatible con PHP 7.2, con lo cual nos salen todos estos errores por aquí. Si queréis evitaros este tipo de problemas, a la hora de descargaros XAMPP, podéis optar por la versión que tiene PHP 5.6, que esa os va a funcionar tanto con PHP BB 3.0 como 3.1 como 3.2, y así no tenéis problema. Pero como veis, aparte de eso, está nuestro foro funcionando. Podemos entrar con nuestro usuario normal y está totalmente operativo. Lo que tenemos que hacer antes de nada es entrar en nuestro panel de configuración a poder ser ponéis bien la contraseña y aquí en opciones de cookies tenéis que cambiar el dominio que tengáis y poner localhost para que no os dé problemas a la hora de identificaros, y en opciones de servidor donde tenéis la dirección de vuestro host ponéis localhost y en la carpeta tendréis que poner la carpeta donde habéis metido el foro, en mi caso es prueba. Y con eso vuestro foro estará totalmente operativo. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y si tenéis alguna duda, decírmelo por los comentarios e intentaré responderlas. Un saludo.